Buenas tardes, un saludo a la distancia, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy jueves 21 de mayo nos reunimos virtualmente por este medio de comunicación. El programa de hoy es el estudio de la palabra, nuestro alimento espiritual para no desmayar. Luego vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 8 de 1 al 3 y nos habla de las mujeres que servían a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde que estamos reunidos, tus hijas, y queremos, Señor, darte gracias por la vida, por la salud, y también bendigas este culto virtual que llegue a todas mis hermanas. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Luego vamos a escuchar una alabanza que nos deleitará a todas mis hermanas. Las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria,
mi pecado borró y tu gracia triunfó. Muy buenas tardes, hermanas de la Liga Femenina de nuestra querida Iglesia Evangélica Peruana Maranata. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir estudiando la carta a Santiago, o la carta de Santiago a los creyentes. Esta carta es muy oportuna porque ha sido escrita para creyentes en crisis, y ahora estamos en crisis todos. Y dentro de la crisis nosotros mostramos tanto las cosas que hemos avanzado, nuestras virtudes, como también aquello que nos falta cambiar, nuestros defectos. Dentro de esos nosotros cometemos pecados que nos hace romper la comunión con Dios. Por eso es importante leer esta carta. Y felicito a la directiva femenina como también al consistorio Maranata, porque esta carta nos va a ayudar a tomar pasos de madurez. Vamos a orar antes de empezar con las diapositivas para poder explicar y ampliar y meditar juntos en el tema que nos ocupa el día de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de meditar en ella y aplicarla en nuestra vida, y sobre todo, Señor, de obedecerla. Nos ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo en la persona de Cristo Jesús, que está en el centro de nuestro corazón, para que nos guíe a toda verdad. Te alabamos por todo esto y te glorificamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Mientras coloco la diapositiva, abran sus Biblias en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. El tema para hoy es la religión verdadera. La palabra religión en el idioma latín significa religare o unir. Y como en el mundo hay mucha gente que quiere unirse a Dios, quiere estar con Dios, entonces hay muchísimas religiones. La pregunta es, ¿cuál es la religión verdadera? Y este pasaje nos va a mostrar realmente cuáles son las características de esa religión verdadera. O sea, si estamos religando, estamos uniéndonos con Dios. Como cristianos nosotros estamos relacionados con Dios. Somos más que una religión. Pero no dejamos de ser religión porque estamos unidos con Dios. Por lo tanto, esta unión es verdadera, es la correcta, es la que es aceptada por Dios. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y entonces, en el pasaje de Santiago 1, 19 al 27, permítanme guiar en la lectura de hoy. Dice la palabra del Señor: por cierto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que hay tres aspectos que todo creyente debe controlar, dice la palabra del Señor. En primer lugar está el oído. Dice que hay que ser prontos para oír. Y realmente mucha gente cuando se comunica
no le gusta escuchar. Es más, está listo a hacer otras cosas antes que tener la paciencia de poder asimilar y escudriñar a través de lo que escucha todo lo que le rodea. Pero otra cosa que también que tenemos que entender es que estamos listos para oír, pero cosas que no convienen. En realidad, el oído humano en estos tiempos está saturado de cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Y una sociedad que vive de espaldas a Dios tiene muchas cosas que decir, pero no son cosas correctas. Entonces, la pregunta es, ¿de qué vamos a estar prontos para oír? En realidad, el ser humano lo que necesita urgentemente oír es la voz de Dios. Es el Señor que cual lámpara a nuestro camino, cual lumbrera en nuestra vereda, tiene que mostrarnos qué decisiones correctas debemos tomar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Hay muchas voces que nos dicen que hay que ir en este lado, en otro lado, al igual que ahora está opinando la sociedad. ¿Cuántas sugerencias que tenemos que hacer para poder librarnos o sobrellevar la pandemia? Muchos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, critican al gobierno y hacen 1000 sugerencias y desaprueban a 1000 personas y hacen 1000 críticas y todas son voces que nos indican qué hacer. Pero muy pocos están tratando de oír la voz de Dios. Hay que ser prontos para oír. Es lo que nos dice lo primero que uno debe controlar es qué escuchamos. Tenemos que discernir, distinguir qué vamos a escuchar y sobre todo privilegiar la voz de Dios. Otra cosa que dice que el creyente debe controlar es la lengua, la comunicación, sobre todo la mala comunicación. Hay que ser tardos para hablar, refrenar nuestra lengua, tratar de controlarla. Estamos listos para la crítica, para ser jueces, para señalar lo equivocado en otros, pero no para realmente decir lo correcto, hablar con sabiduría y tratar de ser prudentes en el manejo de la lengua. Por eso es que debemos ser tardos para hablar. En otras palabras, meditar antes de expresar nuestras palabras. Analizar qué estamos pensando antes de hablar y ver si realmente eso va a ser de ayuda. En términos bíblicos, si va a ser de edificación, si va a servir realmente para que las personas puedan sentirse mejor, ser bendecidas por la palabra de Dios, que tengan una orientación correcta, que les lleve a tomar buenas decisiones, que realmente lleven a animar sus sentimientos, su alma, su corazón, su mente, si realmente esto le va a ayudar a tener paz en su corazón y sobre todo, si la indicación que damos con la boca, con la lengua, sirve para acercarnos al Señor. Esto es importante que nosotros meditemos. Por lo tanto, debemos frenar, controlar, discernir qué vamos a hablar. Por eso hay que contenernos para eso. Y lo otro que nos dice la palabra del Señor, que debemos ser tardos para airarnos. Sabemos que la ira es una emoción del ser humano, una emoción natural, pero cuando esta toma control de nosotros, cuando nosotros actuamos bajo la ira, cuando la ira realmente nos ha llenado la mente, el corazón y está manejando todas nuestras emociones, que está sobredimensionando en nosotros, entonces nosotros tenemos la tendencia a ser dominados por el pecado y por Satanás. Por eso es que debemos ser tardos en airarnos, para poder meditar qué vale la pena emplear la ira para algo positivo y no para realmente tener relaciones tóxicas con otras personas. Esos son 3 aspectos que debemos controlar. Pero respecto al último punto que hemos tratado en cuanto a la ira, hay una advertencia, ¿no? Que si te enojas no verás actuar a Dios. Dice literalmente el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Repito,
la lectura. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Meditemos un poquito en este versículo. Si nos enojamos, no vamos a permitir a Dios que actúe en la situación que ha causado nuestro enojo. Una persona que se enoja descontroladamente está diciéndole a Dios que es tan autosuficiente que Él puede solucionar su problema en sus propias fuerzas. Y son personas que se han acostumbrado a usar el enojo para pretender solucionar sus problemas. Pero todos sabemos que el enojo no soluciona los problemas, los empeora. El enojo es como echar un balde de gasolina en una chocita y con eso querer apagar un incendio. Muchas veces el enojo es como querer tirar una bomba atómica en una casita pequeña. Más es el perjuicio que el beneficio. Algunos piensan que con el enojo lograron callar a otra persona, lograron humillarla, lograron detener algunos actos en contra de uno, pero en el fondo no han solucionado las cosas, sino que han dejado a personas heridas, personas humilladas, personas ofendidas, y con las cuales después va a tener que, uno por uno, si tiene conciencia, pedir perdón. Entonces, si uno actúa con enojo para solucionar sus problemas, para poder salir de las pruebas, entonces no vamos a tener realmente la tranquilidad y la paz de saber que el Señor actuó en esa tribulación, en esa prueba, para ayudarle. Y por eso dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En realidad está interviniendo usted y no está dejando que Dios intervenga en su vida. Por lo tanto, un creyente que es enojado, un creyente que es colérico, un creyente que es un volcán cuando se presentan sus dificultades, no está dejando que Dios actúe en su vida y por lo tanto no está dependiendo de Dios en el problema que le aqueja. Es una persona que se apropia de la situación y cree que está tomando en sus propias manos la solución de los problemas y lo que está haciendo es empeorando y peor aún, contaminando su situación, porque cuando el creyente actúa en la carne, de la carne segará corrupción, dice la palabra del Señor. Y muchas veces nos enojamos con las personas que nos rodean, aún nos quejamos de las circunstancias, hacemos rabietas y nada de eso soluciona. Pero también hay personas que en medio de la situación y la prueba lo que hace es enojarse con Dios. Echarle la culpa a Dios de la situación en que está, decirle a Dios por qué no se preocupa de uno y también reprocharle a Dios por qué no soluciona algunas o muchas situaciones de injusticia que ve en la sociedad, en el medio en que se desempeña. Entonces, enojarse con Dios no ayuda porque la ira del hombre no obra o no deja obrar la justicia de Dios. Dios siempre actúa con justicia, con equidad, quiere hacer las cosas con sabiduría, porque Él es perfecto y Él no se equivoca jamás. Sin embargo, nuestra interpretación de la situación, si está mediada por una cólera o una ira, no vamos a tener claridad para saber dónde está la mano de Dios actuando, ni tampoco conocer y dejar que Dios actúe en nuestra vida. Otra cosa que debemos ver también es que en el medio en que nos encontramos, muchas personas tienen formas de reaccionar ante la palabra de Dios. Son 3 formas, pueden haber muchas más. He tomado estas 3 como ejemplo para que nos demos cuenta cuál es la actitud del ser humano ante la palabra del Señor. Cuando la escucha, de alguna manera, ya sea de pasadita en una emisora, en la radio, de la movilidad en que están, o quizás en la televisión, o quizás en un programa que no sintonizaron, o quizás en internet, de alguna manera escucharon la palabra del Señor y entonces toman 3 reacciones que voy a poner aquí como ejemplo. La primera reacción es la de tipo levadura, le llamo yo, donde la persona o aún el creyente
recibe la palabra, o sea, la escucha, permanece sentado, como la levadura que se asienta en el depósito, la absorbe y la fermenta, pero se arruina la palabra de Dios en su vida, se malogra, se deteriora porque no se usa. Ese es tomar la palabra de Dios desde el punto de vista del tipo levadura, ¿no? Y algunos dicen que conocen de la palabra del Señor, la escuchan, pero nunca la usan, la ponen en práctica, nunca la ejecutan. Y por lo tanto, esta se malogra en su corazón. No se olvide que la palabra del Señor puede ser de bendición, pero también puede ser para juicio de la persona. Porque una vez que escucha uno la palabra del Señor, no puede decirle a Dios cara a cara, nunca escuché tu voz. Otra forma de recepcionar la palabra de Dios es el tipo buffet. Hay unos restaurantes tipo buffet donde uno solo paga una cuota y hay muchas variedades de menús que uno puede escoger entre ellos por esa cuota única que ha pagado, ¿no? Para muchos significa un ahorro y tienen variedad para escoger, pero respecto a la palabra del Señor es que cuando la persona elige lo que le gusta, escoge de la palabra del Señor lo que le gusta, lo demás lo desecha. Y eso están haciendo las personas que aún evangélicas y aún cristianas están seccionando la palabra del Señor, están cortándola, están sacando por pedacitos y sacan versículos a su conveniencia y lo aplican a su vida y lo que no les conviene lo desechan. Están usando la palabra del Señor como si fuera un restaurante a donde van a escoger a su gusto. Y la palabra de Dios no puede ser tratada así. Es un libro que tiene un solo autor, que es Dios, y tiene un solo propósito de lograr la salvación del ser humano. Ha sido hecha para guiarnos a la presencia de Dios y la salvación y ser parte de la familia del Señor. Entonces, no hay nada que desechar ahí. Hay que tomarlo como una enseñanza completa. Entonces, nosotros tenemos que discernir, ¿no?, en hacer una correcta interpretación de la palabra del Señor para saberla aplicar también de manera correcta. Entonces, tipo buffet no es una palabra, no es una forma correcta de recibir la palabra del Señor. Y hay otros que usan la palabra del Señor de tipo básquetbol. Cada creyente le tira la pelota al otro. Dice que este versículo o este mensaje no es para mí. Posiblemente usted en estos momentos también esté pensando lo mismo. Este mensaje es para la hermana que está atrás, a la hermana que está a mi costado, no es para mí. Y le tiramos la pelota. Nadie se queda con la enseñanza como la verdad para su vida, sino que dice, esto a mí no me corresponde. Yo no soy de ese tipo de cristianos. Y esas son las tres maneras equivocadas de reaccionar ante la palabra del Señor. Pero hay actitudes correctas ante la palabra de Dios. Y muchas piensan de manera general que es bueno, y en realidad no es malo, leer la palabra de Dios diariamente. Esto es una sana costumbre, una costumbre cristiana y espiritual. Hay que leer la palabra de Dios diariamente porque ella es el alimento para nuestras almas. Ella nos fortalece y ella es la leche espiritual no adulterada para que nos lleve a salvación, dice Pedro. Y no solamente hay que leerla, también hay que meditar la palabra del Señor. Esto es, aplicarla a nuestra vida para saber qué es lo que el Señor nos está hablando. Hasta allí son actitudes correctas, pero con eso no basta. El pasaje nos va a enseñar entonces qué se trata más adelante. Lo primero que dice la palabra del Señor en el versículo 19, inclusive el 21, que antes de oír la palabra del Señor hay que desechar el pecado. Y en realidad, si usted, por ejemplo, va a preparar un biberón para su bebé, y siendo que su bebé es una criatura pequeñísima y depende totalmente de usted y de la higiene que use, lo primero que usted hace antes de preparar la leche en su biberón es lavar, desinfectar el biberón. Siendo que la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada, no se debe contaminar. Por eso hay que desechar el pecado. ¿Cómo está el pecado en nuestro corazón, en nuestra alma? Y por eso la Biblia
misma recomienda, dice, primero, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Miren esta primera expresión de la palabra de Dios. Si usted quiere realmente prepararse para oír la palabra del Señor, debe arreglar cuentas con Dios, pedirle perdón por sus pecados y dejar de practicar el pecado, la inmundicia, y también en su mente dejar de llevar las cosas por lo malo, ¿no? Porque aquí no solamente dice que hay que desechar la inmundicia, sino abundancia de malicia. Y malicia es tener la costumbre de pensar en doble sentido, de pensar con anticipación cosas malas respecto a todo lo que escucha. Después de desechar, hay una coma en la palabra malicia y dice recibir. O sea, usted primero desecha y después recibe. Pero dice recibir la palabra implantada. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es como una semilla que Dios quiere sembrar en nuestro corazón. Y esta tiene poder, porque dice la cual puede, para salvar nuestras almas. Nos lleva a salvación. Esto es importante darnos cuenta. Entonces, si queremos nosotros escuchar con claridad el mensaje para nuestra vida, nosotros debemos desechar el pecado. No podemos estar tratando de mezclar la palabra que es pura con el pecado que contamina y que es inmundicia. Esto es importante darnos cuenta. Lo otro que nos dice la palabra del Señor es que mientras oye la palabra, mientras las está escuchando, usted debe tomar una decisión. Y la decisión es la siguiente: o hace su voluntad o hace la voluntad de Dios. Usted decide. Si no, ¿para qué escuche? Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, ¿qué razón tiene? ¿Qué motivo tiene escuchar la palabra de Dios si usted va a seguir haciendo su voluntad? Va a hacer lo que quiere. En otras palabras, vulgarmente hablando, va a hacer lo que usted le da la gana. Y hay muchas personas que llevan su cristianismo así. Pueden escuchar 1000 mensajes, pueden ir a la liga femenina toda su vida, pueden estar escuchando conferencias y 1000 sermones y leyendo la palabra del Señor, pero siguen haciendo su voluntad. Entonces, ¿qué nos sugiere? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice la Escritura de que nosotros debemos tener una actitud de mansedumbre ante la palabra. ¿Qué significa eso? Dice, recibid con mansedumbre la palabra del Señor. Mansedumbre es la palabra que indica que una persona teniendo poder para hacer las cosas por sí mismo, deja que el poder de Dios maneje su vida. El ejemplo que más se usa para esto es cuando el hombre trata de domar a un caballo. El caballo es un animal que tiene más fuerzas que un hombre. Puede matar a un hombre si quiere cuando no está domesticado, cuando no está amansado el caballo. Pero cuando el caballo se deja dominar, se deja realmente domesticar, entonces la persona dice, ya este caballo es manso, usted puede montarlo y manejarlo como quiera. Entonces el caballo lo que entiende es que el jinete va a manejarlo a partir de ahí. Y entonces se considera que el caballo es manso a pesar de que tiene más fuerza que el hombre, se deja dominar por el hombre. El ser humano tiene la facultad de usar su voluntad como él quiera. Pero él es responsable por los resultados y las consecuencias de lo que hace. Cuando el ser humano se convierte en un creyente, entonces acepta voluntariamente someterse, sujetarse a la guía de Dios. Y entonces, si la palabra de Dios es la voluntad de Dios, Dios está diciendo en esta tarde de que hay que recibir con mansedumbre, con una actitud mansa, como aquella persona que siempre se inclina delante del Señor y le dice, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, aunque yo tengo voluntad para hacerla, aunque a veces me parezca que yo estoy en la razón, aunque me parezca esto lógico o aunque me parezca esto conveniente, yo decido someterme a tu voluntad. Por eso es que esto es lo que nos recomienda, que mientras oímos la palabra del Señor, la actitud debe ser de mansedumbre.
Otra cosa que nos enseña la palabra del Señor es que después de oír la palabra del Señor, entonces hay que ponerla en práctica. Dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya hemos dicho el domingo pasado en un mensaje que se acaba de transmitir, de que generalmente los creyentes son engañados por Satanás. Y esto es lo que ocurre comúnmente. Y con esto luchamos nosotros. Pero más serio, más preocupante e inclusive más dañino es cuando el creyente se engaña a sí mismo. Y esto ocurre y con todos nosotros, si nosotros llegamos a ser solamente oidores de la palabra del Señor y no hacedores. Aquel que solamente escucha y no hace, se engaña a sí mismo. Es posible que crea que es un verdadero hijo de Dios, es posible que se haya bautizado, es posible de que realmente tenga cargos, es posible que sea maestro de la Biblia, pero como se ha engañado a sí mismo, entonces, y no hace la palabra del Señor, no obedece, no practica, está demostrando que no es un verdadero hijo de Dios. Entonces, en la Biblia encontramos que dice en 1 Samuel 15, 22, que dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Y esto es enseñanza del Antiguo Testamento. Esto es corroborado entonces por el Nuevo Testamento. Ahora veamos las evidencias del creyente que practica una verdadera religión. Hay evidencias en los versículos 26 y 27. Entonces, hermanos, respecto a lo que hemos dicho, antes de terminar esa parte, debo enfatizar en algunas cositas, hermanas. El que practica la palabra del Señor es bendecido en todo lo que hace. Dice que si no hacedor de la palabra, si no es hacedor, el que la obedece, dice, será bienaventurado lo que hace. Quiere decir que hay que mirar con atención la palabra del Señor. Hay que perseverar en la palabra de Dios. Debemos examinar con cuidado a la luz de lo que la palabra de Dios nos revele y hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Y que Dios, cuando habla de que vamos a ser bienaventurados, está diciendo que Dios bendice a los hijos obedientes, los hace bienaventurados, los hace felices. Ahora sí veamos las evidencias del creyente que practica una verdadera religión. Dice la palabra del Señor, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Lo primero que está haciendo énfasis, está centrando en las Escrituras y Dios mismo, es que los creyentes damos mal testimonio cuando no sabemos usar correctamente la lengua. La lengua hay que frenarla. Nuestra boca hay que cerrarla a tiempo. Hay que tener dominio propio para no decir cosas que van a hacer daño y que van a ser mentira, que van a ser falsedad, que no va a ser lo correcto y sobre todo que va a ofender a Dios y al prójimo. Por lo tanto, si usted dice que tiene una religión, en otras palabras, una relación con Dios, que está ligado al Señor, que está relacionado con Él, demuéstrelo frenando su lengua. Madres, demuestren que son verdaderamente cristianas, seguidoras de Cristo Jesús, frenando sus lenguas para no gritar a sus hijos. Esposas, demuestren su verdadera relación con Dios, frenando su lengua a no gritar a los esposos y a no humillarlas. También frenen su lengua al no estar compartiendo cosas incorrectas, trasladando el pecado, trasladando otras cosas, como por ejemplo el chisme,
la murmuración y la calumnia. A veces disfrazados de motivos muy espirituales, muy cristianos. Te lo comparto para oración. No le digas a nadie. Y lo que hacemos es trasladarle algo que denigra, que aunque sea cierto, no se debe estar regando de un oído a otro con motivos de oración. Y entonces lo que estamos haciendo simplemente es trayendo abajo el testimonio, la dignidad de otras personas y aún de otros creyentes. Entonces, si realmente usted quiere comprobar delante de Dios que es un verdadero cristiano, que está relacionado con Dios como debe ser, entonces tiene que frenar su lengua. Si no, su religión es vana. Otra cosa que nos dice la palabra del Señor, que hay dos cosas más y que debemos demostrar que si estamos relacionados con Dios, que Dios está guiando nuestra vida, que somos verdaderos hijos de Dios. Dice la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Primero, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, preocuparse de aquellos que están teniendo necesidad, que aquellos que están desamparados. Siempre el Señor se ha preocupado por los desamparados. Son las viudas, los huérfanos, los extranjeros, de aquellas personas que están solos, que no tienen quien los atienda. De ellos debemos preocuparnos. Cuando el Señor nos ponga delante a alguien que está en esta situación, entonces comienza a ser motivo de nuestra preocupación y a ese llamamos nuestro prójimo, porque ese es que está cercano. El significado real de prójimo es próximo. Aquel que el Señor te pone para que le ayudes, te pone delante tuyo. Esa es la segunda preocupación y la segunda responsabilidad y la segunda muestra que usted mismo puede darse. ¿Soy realmente creyente? ¿Estoy en una verdadera religión? Porque de corazón yo estoy realmente atendiendo a aquellos que el Señor pone cerca mío para ayudarles. ¿Estoy haciendo algo por ellos? Y lo otro, que es la parte final, dice, guardarse sin mancha en el mundo. Esto quiere decir que el creyente debe preocupar no estar practicando el pecado. Muchos se preocupan de la no práctica del pecado en aquellas cosas que la Biblia dice que no debemos hacer. No mientas, no robes, no forniques, no drogues, etc. No. Pero también hay otra manera de guardarse sin mancha, que aquello que es correcto, que lo hagamos. Aquel que no sabe hacer lo bueno, dice la palabra del Señor, le es pecado. ¿Y qué es lo bueno entonces? Relacionarse con Dios, buscar al Señor, conversar con Dios en oración, alimentarse de la palabra del Señor, orar unos por los otros, ¿no? Hacer cosas buenas para los demás, tener iniciativas buenas para con Dios y con los demás. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, una persona, un ser humano común y corriente que todavía no tiene la ayuda de Dios, no puede guardarse sin mancha porque el pecado es tan fuerte que lo ha esclavizado. Para eso vino Jesucristo, para venir a morar en nuestro corazón. Y si nosotros le pedimos perdón y Él viene a nuestro corazón y nos lava con la sangre preciosa de Cristo Jesús y viene a vivir en nosotros, entonces nosotros, en el nombre del Señor y en el poder de Dios, hemos roto con el poder del pecado. Y a partir de ahí podemos decirle no al pecado. Si usted tenía la costumbre de mentir, por ejemplo, y de una semana decía como unas 1000 mentiras, usted con la ayuda del Señor poco a poco puede dejar de mentir hasta que llegue un tiempo que en una semana solamente mienta 1 o 2 veces, al punto que llega el tiempo en que usted ya aprende a decir la verdad y ya es parte de su forma de ser, lo hace en el poder del Señor, tiene gozo y paz por practicar la verdad, las consecuencias las deja en las manos de Dios y usted ya se olvidó de que la mentira era su debilidad. Y así usted poco a poco puede guardarse sin mancha en el mundo. Esas son las evidencias de un creyente que practica una verdadera religión. Por lo tanto, hermanos,
Hubieron 3 aspectos que todo creyente debe controlar. El oído, que sea pronto para oír, el habla tardo para hablar, la ira tardo para airarse. Si usted es una persona colérica que le domina la ira y que creía que de esa manera se solucionaban sus problemas, está muy equivocado. No deja orar al Señor. Por lo tanto, hay 3 pasos que debe hacer usted. Por ejemplo, antes de oír la palabra, deseche el pecado. Mientras oye la palabra, recíbala con mansedumbre, con humildad. Y después de oírla, póngala en práctica, dice el Señor. Estas son las enseñanzas de una persona que practica una verdadera religión. ¿Qué le parece? Entonces, nosotros somos llamados a relacionarnos correctamente con Dios. Que Dios le bendiga a todas y cada una de ustedes, mis queridas hermanas. Benditos sean en el nombre del Señor. Vamos a despedirnos con una oración. Padre Santo y Dios nuestro, te alabamos porque nos permites escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, que ella es clara y directa a nuestro corazón. Gracias, Señor, que tú nos ayudas no solamente a meditarla, ahora ayúdanos a aplicarla, danos tu poder para realizarla en nuestra vida y que tu nombre sea glorificado y que tus hijos crezcan en madurez y que podamos enfrentar nosotros todos juntos esta crisis que estamos llevando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanas de la Liga Femenina. Gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad de vida que nos concede. Alabado sea por siempre toda la gloria y la honra a su bendito nombre. Como testimonio propio puedo compartir de mi experiencia personal, que nos ha provisto de 2 medios poderosos como la oración, cual agua que sacia la sed. Porque el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé, según Jeremías 33:3. Y la palabra de Dios, pan que nos alimenta. Y según el Salmo 119:5, es la lámpara que alumbra nuestro camino en la vida. Para fortalecernos ambos en las diversas circunstancias que nos toca atravesar cada día. Meditarlo nos llena de su paz y nos da la seguridad de su protección a sus hijos. Los animo, hermanas, a hacer el esfuerzo y dar tiempo para conocer mejor los planes de Dios por su bendita palabra. Muchas gracias y bendiciones para cada una. Hermanas, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor, agradeciéndole a Él principalmente porque nos permite seguir compartiendo la palabra de Dios a través de estos medios. Este jueves nos tocó estudio y le damos gracias por este precioso estudio de Santiago que el pastor Pedro nos ha traído. También estamos muy agradecidas por nuestras hermanas que están cumpliendo años esta semana. Tenemos a 4 hermanas ligueñas que están cumpliendo años. El 22, nuestra hermana Rebeca Estares, nuestra hermana Mayeli, están de cumpleaños. El día 23, nuestra hermana Gabriela, el sábado 23, está de cumpleaños. Y el 27, que es miércoles, está nuestra hermana Brudit. Hay que dar gracias a Dios por estas 4 hermanas, por su cariño, por el ministerio que tienen en la Liga Femenina. Oremos por aquellas hermanas que están pasando por dificultades, ya sea de salud, necesidades económicas. Oremos, hermanas, siempre unas por otras, por nuestra patria, por el mundo entero que está siendo movido por esta pandemia, ¿no? Estamos, ya sabemos, enlazadas en cadena todos los días a las 6 de la mañana, hermana, para que el Señor pueda tener misericordia. Nuestros cultos, aparte de la Liga Femenina, como iglesia, se están dando a conocer
en las redes, ¿no? Los miércoles en nuestros cultos de oración, los días sábados, los adolescentes, los jóvenes, SECAM también, Ministerio de Matrimonios también está reuniéndose, y los domingos escuela dominical, el culto dominical desde las 11 y el culto quechua que es a las 3 de la tarde. Hermanas, siempre estemos en contacto, no se olviden de los diezmos, separarnos si no podemos depositarlos en las cuentas, separarlos, tenerlos separados, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, porque son del Señor. ¿Sí? Oremos, hermanas, para despedir nuestra reunión, sin antes recordarles que el próximo jueves 28 tenemos nuestro taller de cocina. Hay una receta exquisita que vamos a compartir con ustedes. Espero que les guste para poder salir de la rutina de cocinar lo mismo. Ya tenemos una receta especial, muy sabrosa, para compartir con ustedes. Nos despedimos en oración, hermanas. Señor bendito, te alabamos y te damos a ti la gloria y la honra. Gracias por este tiempo precioso que nos has permitido, Señor, estudiar de tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta semana tenemos a varias hermanas que están cumpliendo años, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana Rebeca, de nuestra hermana Mayeli, por la vida de nuestra hermana Gabriela. Guárdala, Señor, en su trabajo. Por la vida de nuestra hermana Bludit, Señor. Gracias, Padre Santo, por estas 4 siervas tuyas, Padre Santo. Bendícelas. Provee, Señor, sus necesidades. Súpele, Señor. Te suplicamos por cada hogar, Señor, representado, Señor, en tu iglesia, Padre. Tú vela por tus hijos, Señor. Ten misericordia de aquellos que están pasando por necesidad, aquellos que están trabajando en medio de esta pandemia, exponiéndose, Padre. Tú, su Señor, sosténlos. Padre bendito, te pedimos tu guía y tu dirección. Fortalece, Señor, cada una de tus hijas, Señor. Ayúdanos a ser canales de bendición, Señor, allí donde nos has puesto. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Recuerden, hermanas, de compartir, ya sea por el Face o el YouTube, estas reuniones están siendo vistas por más de 100 personas, hermanas, así que hay que ser canales de bendición. Bendiciones, hermanas, y no se olviden quedarse en casa.